compartiendo, perdón, grabación. Y creo que estamos, ok, bueno, creo que ya estoy grabando. Muy buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a nuestros encuentros. Como lo comenté a través del anuncio, básicamente estamos en el cierre de la vigencia 2024. Como ustedes saben, nos estamos acercando al cierre también de la actividad de proyecto número 7, en el cual tenemos que tener nuestro software básicamente en funcionamiento. Así que como lo mencioné en la semana pasada, vamos a tratar de reunirnos esta semana para concluir el tema y que tengan ustedes una base en su proyecto utilizando la herramienta que hemos venido trabajando, que les permita finalmente tener el proyecto y generar el software y generar las evidencias que necesitamos precisamente de nuestro software y para cerrar la actividad de proyecto número 7. Menciono, es importante que aclarar aquí que menciono cierre de la vigencia 2024. Esto no quiere decir que se terminan las evidencias o que no vamos a tener disponible la plataforma. Por el contrario, significa solamente que no van a recibir acompañamiento de los instructores en este caso. Pero como saben ustedes, todo el mes de diciembre y todo el mes de enero tendrán disponible la plataforma para el cargue de evidencias, para el desarrollo de las mismas. Lo único que cambia en ese sentido es que no tendrán acompañamiento de los instructores, no se realizan encuentros en línea, ni tampoco se aprueban evidencias o se verifican evidencias. Eso, digamos, es lo único a tener en cuenta. Pero ese cambio de vigencia o ese fin de año se contempla en el cronograma que tenemos establecido para la formación. Entonces, quería mencionarlo, recordarlo, porque es supremamente importante. Dicho esto, continuemos con el proyecto como tal, con el desarrollo del software, para que podamos ir avanzando. Entonces, como ustedes saben, estuvimos trabajando la semana pasada en construir, en tener básicamente implementado en nuestro proyecto, en el código de nuestro proyecto Laravel, nuestro primera versión de lo que sería el modelo vista controlador, una conexión a la base de datos, los modelos. Entonces vamos a empezar a desarrollar, digamos, las acciones o el CRUD como tal, las posibilidades que tenemos frente a los modelos. En este caso tenemos el modelo categorías y el modelo de usuario, de productos. Entonces permítanme, empiezo a compartirles pantalla para que lo podamos retomar. Y puedo ir resolviendo las ideas que tengan al respecto precisamente con este proyecto. Entonces, denme un segundo, comparto pantalla. Perfecto, aquí tenemos nuestro editor. Voy a ir aquí, compartir pantalla. Entonces, partemos de que todos tenemos claro básicamente cómo hace, en este caso, Laravel para trabajar, dónde está el código, dónde están los controladores, dónde está el modelo, dónde están las rutas y dónde están las vistas. Pues vamos a empezar a darle funcionalidad a nuestro proyecto. En este momento van a estar viendo pantalla. Por ahora lo único que tenemos es post.test y productos, ¿cierto? Bueno, aquí hay un error del entorno propio mío, simplemente es porque no tengo en este momento en funcionamiento mi servidor de base de datos. Yo en este caso utilizo una aplicación para Mac que se llama DevEngine. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer con Laravel o la interfaz que estén gestionando. Entonces yo simplemente estoy corriendo una base de datos que no tiene la base de datos que yo necesito. Entonces voy a detener esto y ejecuto esta que es la que realmente necesito. Deme un segundo, voy a darle aquí y le voy a dar iniciar a esta versión de Mail. Ok, hay un error, eso es que acabo de terminar una. Perdón, C. Voy a correr este comando, dice que estoy cerrando. Ok, permítanme, me voy aquí. Cierro este programa, me voy aquí y le digo nuevamente, no hay nadie escuchando el puerto, así que yo puedo ya iniciar mi base de datos por acá. Ok. No quiere iniciar. ¿Qué le estoy diciendo? Que verifique qué programa está escuchando el puerto de la base de datos. Aquí me dice que no hay nada en funcionamiento, debería poder arrancar. Entonces, permítame, quito esto. Y voy a darle nuevamente iniciar. Ajá, ahí
está mi base de datos en funcionamiento. Es como si hiciera el reinicio del Aragon, simplemente le voy a refrescar. Y ahí me dice, hay una variable, una constante name que no está en una vista. Entonces vamos a ubicar precisamente ese name. Me voy al editor, voy a abrir mi código que se llama post. Aquí me dice en una vista que se llama productos index. Mira, aquí en mi editor coloco productos.index o slash index y aquí es donde hay un error de código. Eso dice que pivot. Ok, aquí dice no puedo acceder a estos datos, entonces listo. Sin embargo, ahí estoy cargando los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a darle un poquito más de estilo al proyecto para que realmente se vea chévere y adicionalmente agregarle, por ejemplo, los formularios. Puede ser el formulario de creación y edición para este modelo de datos que se llaman los productos. Por ahora, los productos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento que quisieran solucionar? Sí, profe, sino que, digamos, eso del CRUB se lo puede hacer, digamos, con ORM y también se puede Sí, con, digamos, con el controlador. Y sí. al pasarle el ORM no, poco, pues ahí es un poquito Ok, medio, listo, perfecto. Vamos a con entender dudas. precisamente interesante esos conceptos. Entonces, qué pena muchachos, reinicié esta ventana y eso me va a causar problemas. Entonces voy a mover esta pantalla hacia otro lado y me deben estar escuchando normal, moviendo mi código a partir de este momento. Por favor, si no ven el código, me confirman porque no estoy viendo en este momento la llamada. Entonces estamos aquí. Y me decía Andrés que el concepto de ORM, de lo que se trata de eso lo vamos a ver entonces en un momento. Por ahora vamos a retomar el punto en el que estábamos con las vistas, con lo que el concepto de vistas que se llama para Laravel, vamos a tratar de montar la interfaz gráfica, simplemente montar la interfaz gráfica que tenemos. Entonces vamos a hacer este ejercicio por aquí. Perfecto, no sé si se ve mejor, pero vamos a hacerlo. Entonces, como ustedes saben, Laravel tiene un sistema de plantillas. Acá lo podemos ver. Entonces, el sistema de plantillas quiere decir que él organiza el código HTML o tiene una propia interpretación de su código HTML. De eso se trata. Él tiene una implementación, digamos, inteligente para poder mostrar o nosotros utilizar el código HTML que vamos a utilizar. De eso se trata. Permítanme un segundo. Yo estoy usando FaceTime, background. Claro, perfecto. Yo podría hacer algo así como... Está bien. Por acá. Perfecto. Entonces es lo que podemos hacer con el sistema de plantillas del Laravel es organizar cómo, o lo que nos permite en ese caso es ser más inteligentes en la manera en que él gestiona el código HTML que nosotros necesitamos, pensando siempre en reutilizar, en este caso, lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver un poquito de los archivos del sistema de plantillas. Como yo les mencioné anteriormente, todo lo que tiene que ver con recursos del frontend está en este caso ubicado en la carpeta recursos. Aquí la pueden ver que la tengo en pantalla. Pronto aumento un poquito y la pueden ver. Aquí está el código CSS, el código JavaScript y las vistas, que en este caso son los archivos HTML. Adicionalmente, él me permite compartir o mejor dicho, reutilizar tanto código como yo necesite para poder evitar que se duplique código sin sentido. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear una vista que me agrupe todas las otras vistas o lo que nosotros anteriormente teníamos como un layout, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle a Artisan, make, por aquí creo que puedo crear una vista. Como siempre, con los comandos de Artisan puedo soportarlo. Y vamos a decirle que me cree un app.blade.php. Entonces, app
En este caso le estoy diciendo PHP Artisan, make view, y en este caso va a ser una vista que se llame app. Él me creó en este caso un archivo nuevo que se llama app. Aquí lo tenemos. Este archivo está vacío. Vamos a crear una nueva carpeta mejor y le vamos a crear un nombre que se llame layout. Y ese app lo vamos a meter allá. Sí, tenemos una nueva carpeta que se llama layout y dentro tenemos un archivo app.blade.php. En este caso, como ustedes saben, el blade.php es la extensión, entonces ignorémoslo. Lo único que necesitamos es el app como tal. Voy a ocultar la barra de los archivos para poder tener más espacio en el editor. Voy a reemplazar el código con un HTML5. ¿Qué coloco? Elimino todo, coloco HTML5. Ustedes ven que el editor me está sugiriendo una escritura. Le digo OK a la versión 5 y él me completa todo esto que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos diferentes códigos HTML como tal y a partir de ahí puedo yo empezar a crear la estructura. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a ir aquí, voy a buscar Tailwind, como lo hicimos en algún momento. Para este ejercicio, posteriormente lo podemos mejorar y vamos a llamar a Tailwind, en este caso usando la referencia. ¿Cuál es la referencia? No instalándolo, sino usándolo un CDN. CDN es un archivo externo, un servidor que puedo cargar desde un archivo externo. Y lo único que yo necesito en este caso es agregar esto que tenemos aquí. Esta línea, aquí justo bajo el title, y con eso me permite en ese sentido empezar a agregar la configuración o por lo menos los estilos más sencillos de Tailwind CDN. Lo siguiente que voy a hacer es agregar aquí, por ejemplo, un H1 que diga hola, ¿cómo están? Y voy a verificar si esto funciona. Sin embargo, por ahora, la vista de productos no está utilizando nada de lo que yo estoy definiendo, nada de lo que yo estoy reutilizando. Pero vamos a utilizarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a ir a la vista que anteriormente había creado para productos, que está aquí en la carpeta productos. Miren, vistas, productos, y la primera lista, o la primera vista, o el primer archivo que yo creo siempre es el index. El index hace referencia al índice y hace referencia al archivo por defecto que se abre en las carpetas. Cuando dentro de una carpeta hay un archivo index, es el archivo que por defecto se va a leer. Entonces es como el método de entrada. Entonces aquí tenemos el index. Y a esto le voy a decir, utilizando el código del Blade como tal, que se llama, que extienda, vamos a ver si eso está así, extienda del archivo layout.app. Y luego sí utilizo mi código. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo allí? Primero voy a tomar el archivo anterior que se llama add.blade, que está dentro de la carpeta layout, me traigo todo el código y se lo pego o heredo todo eso y se lo coloco al código que tengo en esta vista. De manera que el layout se vuelve el archivo padre y internamente voy a insertarle código. Y voy a refrescar. Entonces fíjense que cambió el código. Que si yo le doy ver código fuente, por ejemplo acá, podemos analizar que está cargando lo que yo traigo del layout. Está combinando los archivos, fíjense. Ahí está insertando el tailwind y el body dice productos y debería en algún lugar estar el cómo están. Ahí están viendo que él está uniendo el cómo están junto al productos. Quiere decir que tengo un archivo base y que le estoy insertando. Pero para hacerlo correctamente tengo que tener en cuenta lo que me dice el Laravel. Entonces me voy a ir a la documentación del Laravel y me voy a ir a ubicar acá donde dice Blade. Escribo Blade, busco plantillas de Blade. Y aquí en Blade me explican cómo hacer el extend. Vamos a ver, miren, acá está. Construyendo layouts. Esto es lo que estábamos haciendo, pero no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces vamos a buscar qué es Blade, es el sistema de renderizado. Él simplemente es una manera en que él nos dice cómo escribir el HTML para combinar, para que combinemos el HTML con el PHP que necesitamos. Él lo interpreta automáticamente y lo que me refiero con el código propio de Blade se llaman directivas. Y es la sintaxis propia de él para poderlo trabajar. Vamos a ver por aquí. Debe haber una directiva para poder yo extender los archivos y más fácilmente empezar a trabajar. A ver si lo ubicamos.
En Blade, include, esto sería include, incluir, similar a como lo hemos trabajando, el once, usar PHP, componentes, por aquí debe haber algo de layouts. Permítanme un segundo. Entonces yo defino como posiciones en las que quiero insertar el contenido y él me ayuda a reutilizarlo. Tener un archivo principal. Denme un segundo, por aquí lo debemos tener. Ahora no lo encuentro. Pero es con arroba section y en section. Sí, pero debe haber un slot, un general. Ese sí que estoy buscando. A ver si lo encuentro. Acá está, este. Este es el que yo necesito para insertar, por esto creo que son los componentes. Bueno, entonces lo que menciona en este caso Ignacio es lo siguiente. Yo puedo usar en un archivo plantilla o en un archivo general, puedo definir las posiciones en las donde se va a insertar el contenido. En este caso están usando la misma estructura que yo estoy utilizando, fíjense. Tienen un archivo HTML que se llama add.blade y están definiendo dónde insertarle contenido personalizado. Entonces vamos a hacer esto que están viendo ustedes aquí. Me voy a copiar este código, me lo llevo al add.blade, ¿cierto? Y reemplazo acá. ¿Qué es lo que dice? Él va a colocar en el título del documento HTML la palabra appname y lo que yo defina utilizando esta sintaxis o esta directiva. Y lo siguiente que voy a copiar es esto. Dentro del body le voy a decir que va a existir una posición que se llama content como tal. Aquí le vamos a decir un background de 400 para que ustedes lo vean. Y lo que esté aquí en esta posición o lo que yo defina dentro del content se va a insertar allí. De tal manera que yo hago esto que están viendo ustedes aquí, similar a esto. Me voy a la vista hijo y aquí puedo hacer lo siguiente. Similar a lo que están viendo, yo simplemente coloco title, por ejemplo, en este caso el title sería productos, ¿cierto? Puedo eliminar esto. Y en el content, el section content o la sección content, insértese lo siguiente. Aquí abro y cierro cada una de las secciones con la sintaxis que Blade me sugiere. Eso lo pueden encontrar perfectamente en la documentación. Y ahora sí puedo ir a ver el contenido. Entonces, fíjense, él empezó a insertar, miren, lo que yo coloqué en productos está aquí en el nombre y lo que yo coloqué dentro del contenido ahora forma parte del body. Si yo le digo inspeccionar código, fíjense que se borró el hola como están y él insertó el UL como tal. De tal manera que yo siempre puedo reutilizar este app.blade y separar lo que es el cargado del HTML de lo que es el contenido realmente que yo utilizo por cada una de las vistas. Mucho más interesante. Quiere decir que yo ya puedo darle estilo a esto. Puedo empezar a mantener un estilo mucho más interesante. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. De acuerdo a esto, nosotros teníamos un proyecto, un HTML, recuerdan, un código HTML donde estábamos como trabajando eso de las vistas y todo eso. Vamos a ver si yo lo encuentro para simplemente reutilizarlo o finalmente lo perdí, no recuerdo muy bien. Tenemos nativo y tenemos post. Aquí en post ya teníamos unas vistas, pero un proyecto, esto es lo que hicimos creo que hace unos meses. Productos ya lo teníamos Tailwind, aquí estamos reutilizando pero el HTML que teníamos de la plantilla que viene o el mensaje de bienvenida que trae Laravel. Y aquí, nativo, acá teníamos un index. No tenemos ese código. Y por aquí no lo tenemos. Prototipo, no, esto no es. Entonces quiere decir que no lo tenemos. En algún momento empezamos a trabajar con este diseño. Vamos a ver si lo puedo replicar rápidamente. Por lo menos la estructura básica del proyecto, que sería este estilo.
¿Qué quiero? Los menús en la parte izquierda, el menú en la parte superior y el contenido de centro. Entonces tengo un sidebar, tengo un top navbar, tengo los ítems del menú y internamente tengo contenido. Entonces vamos a hacer eso de alguna manera. Voy a irme a la app plate y elimino todo esto para luego, para convertir este HTML en realmente lo que necesitamos. Entonces tengo el body, tengo un sidebar, tengo un top navbar y tengo un contenido en el centro. Tengo dos columnas realmente. Entonces vamos a agregar aquí rápidamente un flex. Luego internamente el flex vamos a agregar el sidebar, ¿cierto? Y luego podemos colocar el, no sé, el siguiente contenido. Entonces en este sentido sería content wrapper, ¿cierto? Aquí sería el sidebar. Aquí sería right section. Luego podemos poner un navbar. Ese navbar tiene dos elementos, los botones de la izquierda, los botones de la derecha. Entonces vamos a colocarlo aquí como un flex. O en realidad no es necesario un flex. Vamos a colocar aquí un title. Mire, fíjense, aquí colocamos un H1, que sería el title, o sí, el title. Luego colocamos un div, que serían los buttons, y por ahora lo voy a dejar así. Ahora lo que voy a hacer es colocar dentro del sidebar un UL y voy a colocar diferentes LI. Dentro de cada LI vamos a colocar un A y vamos a multiplicar esto, por ejemplo, por 5. Y aquí vamos a colocar el código. O sea, si esto funciona. Sí, exacto. Esto debería haber funcionado. Pero bueno, ustedes me entienden aquí qué es lo que estoy tratando de hacer. Cada uno de estos es los enlaces de acá. El title es aquí donde dice overview. Los botones son estos. Y aquí tenemos entonces el contenido adicional. Por ahora esto no tiene mucho estilo. Si yo lo refresco, se muestra de esta manera. Así que voy a empezar a colocarle, digamos, color o por lo menos espaciado. Entonces esto está full, esto le voy a colocar un border rojo para empezar a depurar. Perfecto. Ahora el sidebar le vamos a decir que tiene un ancho totalmente, un ancho fijo de, no sé, esos píxeles. Le voy a colocar un border azul de 400 en su nitidez. Aquí le vamos a decir flex que no sea flexible y por el contrario que sea, por ejemplo, de 10 de ancho. Ahí lo tenemos. Aunque en realidad ese 10 es muy pequeño. Podríamos decirle mejor un tercio. Perfecto. Y quiere decir que este va a ser automático en su ancho. Perfecto. Ahora a las listas de elementos aquí le vamos a decir que, vamos a ver, esto es cada uno es un elemento ya por aparte. Aquí tenemos uno. Y aquí el flex, esto tiene que eliminarse y aquí va ahora sí el content, ¿cierto? Y el content vamos a colocarlo totalmente ancho, totalmente alto y vamos a colocarle un borde gris de, por ejemplo, 200 píxeles. Perfecto, ahí lo tenemos. Lo único que me hace falta es decirle que a esto sea flexible, pero que sea una fila. Quiere decir que el elemento de navegación está en la parte superior, esto es esto. Y lo que yo quiero es que esto sea una fila, no una columna, perdón, una columna, no una fila. Ahora sí. Perfecto. Y según esto, aquí necesito hacer que esto sea suficientemente ancho.
Y aún no se comporta como yo quiero porque esto tiene un flex. Y esto es un flex row. Ay, no sé por qué hay un... Permítanme. Aquí está ok, aquí está ok. Aquí este no está ok. Tiene que ser ancho. Ahora sí está ancho, ¿cierto? Sí, este está ancho. Ahora sí se está pareciendo como lo que necesito. Si quito esto, ancho, contenido está aquí bien. Aquí le puedo colocar un Loren. Eso, perfecto. Quito esto. Y necesito que esto sea flexible, perfecto. Y que se justifique. A ver, eso, que salte uno hacia el otro. Le coloco un pequeño padding. Perfecto. A este también le voy a colocar un pequeño padding. Perfecto. Este está demasiado grande. El sidebar está demasiado grande. Entonces vamos a colocarlo tal vez de... Vamos a ver por ahí. Un quinto. Mucho mejor. O un sexto. Mucho mejor. Y este va a ser de alto completamente. No me va a ser completamente alto. Porque necesitamos que el contenido va a ser totalmente alto es por el contenido. Entonces le vamos a dar que mini h sea creo que sí está bien. ¿No? Full. No recuerdo cómo es. Bueno, en un momento lo ubico. ¿Cuál es el código que le quiero agregar ahí? Pero ya tenemos una base. Entonces yo ya puedo colocar el menú de navegación aquí a la izquierda. Esto le puedo colocar el título y los botones. Y aquí es donde yo quiero insertar las tablas o el formulario de creación o el formulario de edición. Dicho esto, yo puedo quitar esto, por ejemplo, y convertirlo en un componente. ¿Cierto? Entonces aquí yo le puedo decir layout sidebar. Y pues en este caso necesito ir a definirlo. Creo el archivo. .php. Sí, aquí lo tenemos. Lo refresco y es transparente para él. Acá lo mismo. Y aquí sí iría mi yield content. Según lo que hemos visto en este momento. ¿Sí? Aquí iría el content, aquí iría el title. Y listo. Eso sería todo por ahora lo que necesitamos. El resto se repite. Si yo hago eso y refresco acá, ven que ahora tenemos aquí los productos. Corrijo la palabra yield, aquí se vea lista de productos, productos como tal. Y yo sé que falta mucho para que esto se vea similar, pero tiene por lo menos las mismas posiciones. Por ejemplo, ¿qué necesito? Me voy al edit sidebar y aquí empiezo a trabajar. Por ahora le voy a colocar un paginado de 4 para que se ubiquen. Quito los enlaces por ahora y tal vez el primer enlace que yo necesito sería el siguiente. Coloco un href y aquí puedo colocar la palabra, utilizar un método que se llama URL y aquí por ejemplo coloco productos y aquí por ejemplo coloco productos, ¿cierto? Quiere decir que si yo voy aquí, él me lleva a la URL productos. Hay un error, aquí no utilicé esto correctamente, sino que tendría que hacerlo así para que sea código exacto. Y si van a ver ustedes aquí, me va a productos, o sea, me está enviando a esta dirección, lo cual está ok. Le voy a agregar un pequeño estilo acá, por ejemplo, para que cuando el hover, el color, por ejemplo, creo que es así, red. Perfecto. Si alguien coloca cursor allí, se coloca en red y le puedo empezar a quitar bordes que no necesito. Al diseño. Esto es más bien gris y la fuente es gris, entonces
por ejemplo, podemos poner un shadow. Aquí lo vemos un shadow que funciona. Seguramente aquí lo que nos hace falta es una imagen y aquí sería el logo, pero no lo tenemos, entonces aquí tenemos el logo, colocamos colocamos un elemento contenedor que se llama figure, colocamos allí la imagen y al figure le colocamos una paginación de 2, por ejemplo, para que esto se organice. Perfecto, tenemos los productos, tenemos el logo, tenemos un enlace de navegación y podemos empezar a agregar, digamos, formularios o acciones, diría yo, para trabajar. Entonces, por ahora tenemos esta plantilla, me parece bien. Lo otro que podemos hacer es irnos a las rutas, ver qué rutas tenemos definidas y tengo la ruta index de productos. Entonces, aquí es donde hace sentido esta parte de las rutas que se llama nombre. Como yo no les quiero, digamos, memorizar cómo están construidas las rutas, yo sí puedo memorizar los nombres de las rutas, no las direcciones como tal. Entonces, en lugar de colocar URL, puedo usar aquí y él automáticamente me dice que existe una ruta que se llama index de productos. Entonces, yo puedo ir a esa ruta y si en el futuro esa ruta ya no se llama así, sino se llama, por ejemplo, versión 2, no es necesario que me lo memorice, sino automáticamente el sistema lo va a identificar. Y el nombre de la ruta seguiría funcionando tal como lo ven ustedes aquí. Entonces yo actualizo esto, por ejemplo, y vuelvo a productos. Ahora lo que tengo que hacer es utilizar las tablas, empezar a colocar aquí las tablas. Entonces en index de productos, que es esta, ahora sí puedo yo colocar algo mucho más interesante, como por ejemplo una tabla. Voy a eliminar esto que tenemos aquí, agregar precisamente una tabla. Esta tabla va a ser, vamos a ver, totalmente ancha. Va a tener un encabezado de tabla y en el encabezado vamos a tener acá. La primera columna va a ser el número, la segunda columna va a ser el nombre, en este caso name. La tercera columna va a ser, no recuerdo, precio tal vez. La cuarta columna va a ser la categoría. La quinta columna va a ser la fecha de creación. Y la sexta columna, acciones, por ejemplo. ¿Cierto? Refresco y por ahora tenemos una pequeña tabla aquí. O por lo menos vamos a tener una tabla. Creo que me hace falta un poco de espacio aquí entre las tablas o entre los elementos. Entonces me voy a la layout, donde está el que está encapsulando esto, que sería este. Y vamos a decirle que tenga más espacio, perfecto. Y que por el contrario, esto como que no tiene sentido. Y vamos a decir que el fondo sea no tan oscuro. Perfecto. Esto se ve más o menos así en tamaño real, o sea que estamos ok. Ahora voy a insertarle contenido dinámico a la tabla. ¿Cómo lo hago? Coloco el for each que venía utilizando anteriormente para la variable productos y la recorro. Por cada uno de los productos que tenemos aquí vamos a crear una fila o un tr. Y en el caso de las columnas empezamos con el índice. Entonces aquí podríamos hacer algo así como lo siguiente. Index, esto es descomponer el array y esto sería más o menos así. Cuando yo quiero imprimir una variable de Blade en HTML, simplemente coloco esto aquí. Y esto funciona, ¿cierto? Ahora agrego uno nuevo, el siguiente es el nombre. Entonces, por el producto que estoy seleccionando o está recorriendo, product, vamos a obtener su nombre. El siguiente es el precio. En este caso no tenemos precio. El siguiente es category. En este caso sería category name, más o menos así. Lo siguiente sería la fecha de creación. Esta fecha sí que existe. Y lo siguiente sería una columna o una celda vacía. Le digo refresco, uy, ok, aquí me dice que están esos datos aquí. Hay unos que no están, hay unos que sí,
pero antes de eso creo que debí corregir algo. Y es que mi tabla necesita el cuerpo de la tabla que se define con tbody. Ahora sí. Si yo le doy a refrescar y analizo el código HTML que tengo acá, este código sí tiene mucho más sentido. Tengo head, tbody, acá lo pueden ver y se ve mucho más interesante. Voy a irme a Tailwind, a la documentación y vamos a buscar aquí en la documentación las tablas, para que él me ayude a escribir tablas mucho más interesantes o por lo menos visualmente más agradables. Entonces, pueden existir tablas fijas, pueden existir tablas con layout dinámico y a partir de ahí creo que no hay mucho más que pueda agregar. A ver, el borde puede ser que se colapse, el espaciado del borde puede ser de 0. Ok, creo que a partir de ahí no hay mucho que yo pueda agregar. Vamos a dejar esta tabla así. Por ahora, ¿qué nos hace falta? Dame un segundo. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe, yo lo estoy escuchando. Ah, bueno, qué pena. Perfecto. Entonces continúo por acá y si tienen preguntas, no olviden por favor hacerlas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dándole como estilo para que lo que estemos agregando pues tenga una posición, o sea, esté más ordenado. Sigamos trabajando en el estilo y posteriormente agregamos un poco de funcionalidad. Vamos a ver que esta tabla se vea similar a unas de las que están acá. Tal vez una genérica. Para mí una genérica sería esta. ¿Cierto? Tenemos un encabezado, un fondo blanco, un borde redondeado. Eso en términos de estilo, simplemente, o en términos de funcionalidad, simplemente es estilo, pero pues para que se vea un poquito más agradable. Y vean ustedes dónde lo aplico. Entonces, primero tenemos un espaciado. Fíjense que el gris está muy separando mucho el contenido. Entonces me voy nuevamente, en este caso, a la plate y tal vez agrego aquí un 8. A ver qué sucede. Exacto. Lo siguiente es que a la tabla, ahora sí como tal, le voy a agregar un borde o, por ejemplo, un background blanco, que realmente nunca se usa blanco. Le voy a agregar un padding de 2. Este padding no aplica. Hay unas cosas que no aplican a todos los elementos HTML. Entonces, por eso es que estamos viendo que ese blanco no me está aplicando. Lo siguiente que tengo que hacer de pronto en el encabezado, ver si aquí tenemos un error más. Esto tiene que estar encapsulado en una fila, es decir, en una etiqueta TR. Así que por eso se ve un poco diferente. Ahora sí le puedo aplicar aquí estilos. Si yo le coloco border, ahí vieron que salió un border. Le coloco un padding, no le aplica el padding. Pero si le pongo un text SM, se le reduce el tamaño de los elementos, de la fuente como tal. Ahora, para aplicarle, creo que el color, a ver, no reconoce la clase text 400, sí, text 400 aplica, en este caso vamos a soltar purple de 200, uy, muy suave, 300 está mucho mejor, 400, mucho mejor. Pero yo no quiero que la fuente sea bold. Creo que no le aplica. Light. Text light. No sé si le aplica. Perdón. Bold. No, vamos a ubicar por acá el bold. Font weight sería normal. A ver, quitarle, en este caso, no lo le aplica. Entonces, tal vez esta aplica es aquí. Voy a seleccionar todas y con mi editor voy a agregar una línea de focus o una línea de edición a cada una de ellas al final. Luego me devuelvo a la etiqueta y le digo a todas las etiquetas, por favor aplíqueme el font bold. A ver, ahora sí le aplica.
Perfecto. Eso es mucho más interesante. Vuelvo y aplico y le digo que el texto sea, por ejemplo, centrado. Yo sé que se está aplicando centrado, pero ¿qué tal si yo le aplico right? Perfecto. Left. Perfecto. Tiene mucho más sentido. Y lo que voy a hacer es agregarle un espaciado. Vamos a ver, esto es azul, sí tiene espaciado, me gusta más el azul. Entonces vamos a agregarle aquí un blue de 300 o 200. Muy liviano, 300, mucho mejor. Yo sé que de pronto ustedes no lo ven, pero es que el 400, bueno, dejámoslo en 400. O tal vez ubicamos un nuevo color. Color. Text color. Aquí tenemos unos de los que podemos usar. Por ejemplo, orange no. Por acá hay uno chévere que sería índigo. Índigo 400. Por ejemplo. Perfecto. Índigo 400. Tenemos nombre, precio, categoría. Ahora quitemos el borde. Agreguémosle tal vez un redondeado. A ver qué pasa esto. Con rounded full. No se le aplica. A ver, así. No aplica. Y si lo aplico acá, no lo aplica. Ese redondeado de la tabla no aplica. Vamos a ver. Ahora sí que se aplica. Entonces aplico al todo esto. Perfecto. Creo que sí se aplica similar. Me voy aquí. Hay mucho más espaciado a la derecha y a la izquierda, el tamaño de la fuente es mucho más pequeño, tenemos un borde en la parte inferior, entonces vamos a agregarle solamente un border button. Y el border va a ser índigo de 600. A ver. No, gray. Muy oscuro. 200. Perfecto. Eso sería más o menos así. El texto... tamaño del texto es el que aún no me convence. No, creo que es la fuente la que realmente no es chévere. Duración, texto está ok. Ahora hagamos lo propio por cada una de estas filas. Esto sería exactamente lo mismo. Vamos a copiar esto que tenemos aquí. A ver qué se le aplica. Entonces en el TR tenemos que el texto es más pequeño. El texto va a ser de este color índigo. Va a tener un borde inferior. Creo que el texto sí lo vamos a dejar gris. Perfecto. Y tendremos que hacer, agregarle, en este caso, el espaciado por cada una de las celdas. Le vamos a agregar un 2. Perfecto. Ese color del fondo, esto creo que es 4. 4, no. Creo que esto es en Y 2. Solamente. 3, 4. Perfecto. 3. Y en X 2. Perfecto. Y que le agregaremos, el color es muy sutil, el borde es muy sutil realmente, entonces es uno mucho más interesante. Lo otro que voy a hacer es que le voy a quitar esto a la tabla y voy a colapsar la tabla para agregar un nuevo div con esto. Es decir, un elemento contenedor a la tabla, que en este caso es un div, y le pongo de paginación un 2. Para que la tabla se vea más o menos así. Pueden ver que incluso hay una línea al final que no debería existir, pero que se está mostrando. Sin embargo, la tabla ya tiene un poco más de estilo. Voy a irme al app, quito este borde rojo que no me gusta, el que está encapsulando todo. Listo. Puedo quitar el Sidebar Shadow, solamente por ahora. Eliminarlo, perfecto. El logo
esto posteriormente lo colocaremos, entonces vamos a colocar por aquí mejor un bloque de 6 y un background black, gray, 600. Perfecto. Ahí en ese lugar iría el logo. Perfecto. Y aquí sería un botón de 5 para que se separe. Perfecto. Mucho más interesante el diseño. Ahora empecemos ahora sí a agregarle funcionalidad. Entonces tenemos el nombre del producto, necesitamos un precio, tenemos una categoría, tenemos una fecha y tenemos unas acciones. Primero que debemos hacer es arreglar en el listado, en la tabla de listado de productos, el índice. Nosotros no contamos desde cero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo sumarle 1 a este y ya se corregiría. Perfecto. O puedo, por otro lado, acceder a otra función que existe dentro de los for each. Por ahora lo vamos a dejar así. Precio no existe. Fecha de creación, creo que no tenemos. Me voy a ir a la tabla. Vamos a abrir el editor. Yo tengo aquí en localhost una tabla que se llama post y en productos no tenemos fecha de creación de los productos. Por eso está vacío. Sin embargo, vamos a agregarle una. Voy a darle a editar. Y le voy a clicar esta línea aquí. Current time stamp. A ver qué sucede. No puedo colocar ese valor. Entonces démosle descargar. Entonces, ¿qué tal si le pongo the time? No, no me funciona. Debería servir current time stamp. ¿Así? No, no funciona. Vamos a dejarlo así y posteriormente lo actualizamos. Entonces voy a cerrar esto acá. Abro el mismo index de productos. Fecha de creación, categoría ya tiene, nombre. Y lo que necesito para continuar es tal vez el botón de crear, ¿cierto? Entonces vamos a agregarlo tal cual como lo hicimos en algún momento. Primero, vamos a colocarlo en la parte superior antes del encapsulado de la tabla. Es decir, por acá. En este caso es un botón de redireccionamiento. Entonces voy a colocar un enlace como tal. Y aquí vamos a agregar create, por ejemplo. Para que este botón me envíe. Lo siguiente que voy a hacer, evidentemente, es agregarle un poco de estilo para no dañar el proyecto. Le vamos a agregar primero que flote a la derecha. Perfecto. Luego le vamos a decir que de abajo esté separado por 10. Y aquí le vamos a colocar un div. Vamos a ver si esto funciona. Clearfix. No funciona. Vamos a ver cómo flotar en float right. Float right. Float left. Float right. Para que flote hacia la derecha o se dirige completamente hacia la derecha. Es esto. Float right. Eso es lo que está haciendo. Float right. Sin embargo, al estar flotando, fíjense que se colocó junto a la tabla o se unió a una tabla y no me interesa que haga eso de esa manera. Entonces voy a colocar un flex y internamente coloco el botón. Voy a eliminar esto de aquí. Le coloco el flex y interno el flex coloco el botón. Perfecto. Ahí está el botón. Del flex le voy a agregar un margen en la parte inferior de 5 puntos, lo cual quiere decir que está bien. Y voy a cambiar la posición del flex, como se alinean los elementos. Entonces le voy a decir items, creo que es así, end, no, justify end, para que se coloquen de izquierda a derecha. Al botón le voy a colocar un border
Le voy a colocar un padding en Y de 2 y un padding en X de 3. Le voy a decir que sea rondeado. Rounded SM. MD. Mucho mejor. Voy a quitarle tal vez, como la fuente está muy grande, vamos a quitarle tal vez padding y bajamos 1, 2. El color del background le vamos a colocar índigo de 400. El color va a ser white. Aquí en este caso sería text white, perdón. Mucho mejor. La fuente aún así sigue siendo muy grande, entonces le vamos a colocar un base. XS. SM. No es font, es text. SM, perfecto. Y cuando haga hover, invierta los colores. Entonces en hover el background sería white. Y en hover el text sería índigo. Por ejemplo, 400, ¿cierto? Perfecto. El color. Text índigo 400. El background hover. Ahora sí. Y lo que quiero es que este botón me redireccione a una ruta que se va a llamar Products Create. Listo. Cuando alguien dé clic ahí, me lleva el formulario de creación. Como yo le doy refrescar y esa ruta no está definida, necesito agregarla. Me voy a la web y agrego una nueva ruta. En este caso es una ruta del método get. Y va a hacer que vaya a la URL products create. Para posteriormente ir al controlador products al método create. Y se va a llamar, como anteriormente lo dije, create. Perfecto. Aquí quiere decir que ya existe. Refresco y esto me funciona. Y si le doy clic aquí, me lleva a la URL productos create, pero el método aún no existe en el controlador. Me voy al controlador y creo esa función que se va a encargar de procesar esa petición. Ese va a ser un método create que en este caso va a retornar nada más que una vista. Y esa vista va a ser products create. Eso es todo lo que va a hacer. En este caso, la vista no existe. Me voy a crear la vista. Aquí en productos le voy a crear un nuevo archivo que se llama create.blade.php, que va a heredar esto que tenemos aquí del index, pero que vamos a reemplazar la tabla. No va a reemplazar la tabla porque la tabla no la necesitamos. Lo único que va a reemplazar es lo que está en el contenido. Vamos a insertar un formulario y en el título le vamos a crear create product. Si yo le digo que hay acá, esto está funcionando. Está utilizando el mismo marco en la parte superior. Productos está igual. Create products. Vamos a agregar entonces aquí un pequeño formulario. Siguiendo las convenciones necesitamos un contenedor blanco, ¿cierto? Redondeado. Rounded, creo que fue SM. Déjenme reviso aquí en index. Este con un padding de 2. A partir de ahí agrego un formulario. Y ese formulario, ya lo terminamos de hacer, va a tener un input. Y ese input sería, por ejemplo, el nombre. Y va a tener otro input para el precio. Y va a tener otro input para las categorías. Pero en este caso no sería un input, sería un select, que sería categoría. En este caso no le voy a colocar ID. Finalmente, ese formulario tendría un botón de enviar o de create y un botón de cancelar. Eso en términos de HTML. Listo, perfecto. Eso sería lo que necesitamos nosotros. Vamos a agregar aquí
este formulario, vamos a agregarle como siempre, tal vez un border para saber hasta dónde está. Border red 400. Aquí lo tenemos. Y lo siguiente que vamos a hacer es que tal vez sea flexible, pero que sea flexible como una columna. Perfecto, cada elemento va a estar hacia abajo. Vamos a agregar las opciones acá, aún no le vamos a agregar, pero le vamos a agregar, por ejemplo, un placeholder. Entonces, label for category. Entonces sería category. Y este elemento va a tener un contenedor, que va a ser una etiqueta div. A ver cómo sucede. Perfecto. Se está viendo ok. De acuerdo a lo que yo necesito. Lo que necesito ahora es mostrar los campos. Entonces vamos a agregar los campos acá. Vamos a agregarle en este caso un background a los campos. Gray 100. A ver qué pasa. Ahí está el campo. Le vamos a agregar un placeholder para el nombre. Ahí está el nombre. Y este es exactamente lo mismo, solo que vamos a colocarle aquí number y el number price. Aquí tenemos precio, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es agregar un espacio entre los elementos, mucho más grande. Perfecto. Vamos a agregar un poco de estilo a esto. Entonces vamos a colocarle una paginación de 2. Vamos a colocarle un redondeado al elemento. A ver. Perfecto. Estoy haciendo esto mismo acá. Ahí se ven los colores diferentes, precio, y le vamos a agregar aquí un nuevo contenedor para agregarle la etiqueta o la descripción del campo. Name. Perfecto. Esto lo vamos a agregar acá. De totalmente ancho. Debería funcionar. Type name. Placeholder. Full. Correcto. Este select. También totalmente full. Perfecto. Y esto es muy similar. Entonces simplemente le vamos a colocar acá lo mismo. En este caso es price. Tipo número. Muy similar. Buscamos uno acá que nos ayude a dar un estilo. Este es más completo, pero sí, funciona. Esta es la etiqueta, este es el campo que se edita, tiene un espaciado interno, el campo tiene un borde. Funciona para nosotros. Agrego un poco de página acá. Perfecto. Voy a quitar ese borde que no está haciendo mucho. Ahora aquí vamos a agregar una clase y creo que este sí necesita un borde. O tal vez lo mismo. Full background gray de 100. Exacto. Padding de 2. Perfecto. No tiene opciones por ahora este select, pero aquí podemos verlo cómo está en funcionamiento. No le voy a agregar clase aquí. Vamos a dejar esto por ahora así. Tenemos los campos, tenemos los valores. Y lo único que necesito es los botones que se ubiquen, digamos, correctamente. Entonces, a este sí le voy a agregar un nuevo contenedor a los botones. En este caso, se perdieron los botones por mi código HTML. Denme un segundo. Perfecto. El botón cancel. Exacto. Y esto es una fila flexible que va a estar separado por ellos en los extremos. Perfecto. Y el botón crear
que va a heredar el mismo estilo que tiene este botón. Lo voy a traer acá, este mismo color. Y por el otro lado el cancel, que no va a tener el mismo estilo en cuanto al color, pero vamos a colocarle el color gris. Y la fuente no es blanca. Perfecto. En este caso el texto va a ser, si yo lo coloco, está bien así. Y adicionalmente le voy a decir que este botón es de tipo reset, para que limpie el formulario, y este botón es de tipo enviar. Enviar. Es decir, que cuando alguien le dé clic a este, se envía, y cuando le dan clic a este, se limpia. Con eso, tenemos el formulario, por lo menos el marco del formulario. Necesitamos opciones en las categorías, necesitamos poder completar esto y enviarlo. Entonces, por ahora, hagamos la posibilidad de enviarlo. Cuando alguien esté dándole enviar a este formulario, necesitamos agregarle unas opciones. Primero, necesitamos agregarle el CRCF. Este elemento, como ya les había contado anteriormente, se asegura de que Laravel solo reciba las peticiones de sus propios datos o de su propio código, por decirlo de una manera. Lo siguiente que voy a agregar es que esto lo va a ir a una ruta que se llama, como ustedes saben, acá vamos a imprimir la ruta, y esta ruta se va a llamar, se guarda la convención, products store. Y el método por el cual se va a enviar el formulario va a ser post, es decir, una petición que envía datos. Refresco, me dice el método post no existe. Me voy a la ruta, lo creo. En este caso voy a hacerlo rápido. Post, aquí no necesito colocarle ni prefijos ni nada, simplemente llamar el método. Recuerden que solamente podemos tener en este caso un método con el mismo nombre, con el mismo método de envío, una ruta. Y el name sería Products Store. Y con esto ya se puede enviar. Entonces vamos a decirle crear. Y dice, lo puedo enviar, sin embargo el método donde me está enviando no existe. Me voy al controlador y lo agrego. Store, ¿cierto? Y según esto ya existe. Entonces le voy a refrescar. Como es un envío de formulario, me dice el navegador si quiere volver a enviar el formulario, le digo que sí. Y en este caso recibió, pero no encontró nada. Ahora, ¿cómo proceso yo los registros o cómo capturo la información que se envía en los formularios del Laravel? Para eso él tiene una clase que se llama request. Entonces vamos a escuchar ese request como parámetro de esta clase, de esta función. Vamos a decirle, captúreme este parámetro que se llama request y lo vamos a procesar. Lo siguiente que yo voy a hacer acá es decirle a request que me muestre todo lo que traiga. ¿Cierto? Que sería más o menos esto. Con este código capturo o muestro todo lo que la solicitud trae. Si yo le digo refrescar acá, me dice, ok, miren, se envió un token y no se envió nada más. Ese es el CRF token. No se envió ningún otro parámetro. Quiere decir que no diligenciaron el formulario como tal. Bueno, ¿y cómo me aseguro que yo de validar la información? Eso lo podemos usar, por ejemplo, de esta manera. Entonces, el método request como tal, o el objeto request, tiene una cosa que se llama validate. Ese validate recibe un array de parámetros para cada uno de los datos que yo estoy procesando. Entonces, él espera que exista una categoría y le voy a decir que esa categoría es requerida. Y adicionalmente le voy a decir que el ID de la categoría tiene que existir en la tabla categories, en la columna ID. Eso es lo que le estoy diciendo. Tiene que existir ese valor en la base de datos y es requerido ese valor. Lo mismo el campo. Va a ser, en este caso, requerido. Y va a ser una cadena de caracteres. Y lo mismo el precio. En este caso le vamos a decir que es requerido y numérico. ¿Qué pasa si yo envío un formulario así?
me va a dar un error. Ustedes ven que el formulario se refrescó, pero no sucede nada más. Es decir, Laravel está enviándome de vuelta con los resultados de la validación de los datos. Miren, le da create y él me dice, hay un redireccionamiento, hizo un redireccionamiento o se devolvió a la página donde estaba inicialmente. Es decir, hay unos datos que encontró erróneos. ¿Dónde encuentro información al respecto? Me voy a la documentación de Laravel una vez más. La versión 10 para estar más exactos, y por acá donde dice request, en la parte izquierda ubicamos la validación. Vamos a ver, creo que es aquí. Controladores, nombres, no. Eso está entonces en validación. Ajá, aquí está la validación, dice validación de formularios, fíjense aquí. Y aquí están los métodos que yo puedo trabajar, las reglas. Todas estas son las reglas que me permiten a mí validar la información que está en el request o en la solicitud como tal. Luego otro que necesito es capturar cuando hay errores. Vamos a ver cómo lo puedo yo hacer. Que él automáticamente me diga los errores o me los muestre. Acá lo tenemos, formularios. Esto es lo que estoy haciendo en este momento. Validación de formularios, estos son los errores. Aquí hay una opinión más avanzada. Y vamos a decirle por aquí. Error. Acá lo tenemos. Si error, acá lo tenemos. Fíjense. Si existe un error, entonces haga lo siguiente. Me voy al formulario de crear. Y aquí, por ejemplo, donde está la categoría, le voy a hacer lo siguiente. Si hay un error en category, vamos a colocarle esto category ID, esto category ID. Si existe un error para eso, le vamos a colocar aquí un background, un text red de 400. Y me muestra el mensaje del error. A ver qué sucede. Permítanme un segundo, le doy crear. Y fíjense que él automáticamente, esto lo está trayendo desde la validación que hice en el controlador. Yo puedo agregar básicamente esto acá para cada uno de los campos. Y vamos a ver qué sucede. Y aquí en este caso el nombre es, yo lo coloqué tipo nombre, price, esto es price. Entonces para el campo precio, colóqueme esto. Le voy a decir enviar y fíjense que ahora está diciéndome, no puede enviarme el formulario porque necesita estos datos para poder avanzar. Necesito definir la información. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, yo le cambio? Voy a agregar una opción por defecto a este valor. Con el valor 1, con el valor 4. Como se dan cuenta, este registro que dice categoría 4 no existe dentro de la base de datos. Entonces, él me debe validar. Yo le dije, valídeme solamente los que están en la base de datos. Miremos la base de datos. Y nos vamos aquí a donde dice localhost y nos vamos aquí a donde dice post. Y en categorías, que lo tenemos aquí, solamente hay un registro. Yo le estoy diciendo, el número que recibo, tiene que ser un valor de la base de datos. Quiere decir que si yo ejecuto esto, él me va a decir que no lo puede utilizar. A ver. Dice, el valor seleccionado es una categoría inválida. Solo puede utilizar registros válidos. Y más adelante vamos a ver cómo sigue funcionando. Quiere decir que yo necesito retornar el listado de categorías para este formulario antes de que me lo envíen. Entonces me voy al controlador y aquí, donde estoy mostrando el formulario, voy a agregar una nueva variable que se llama categories para que se retorne a la vista. Y vamos a consultar ahora sí lo que decía Andrés al principio, el ORM. El ORM que menciona Andrés o que mencionaba Andrés está en la documentación de Laravel en la parte inferior que se llama Eloquent ORM. ¿Qué es un ORM? Es una manera en la que el framework nos permite a nosotros hacer las consultas a la base de datos, pero en un idioma, digamos, un poco más legible, o consultar a la base de datos representando los elementos como modelos, no haciendo consultas SQL. Él se va a encargar de generar eso,
En este caso, lo único que a nosotros nos interesa es la sintaxis para poder leer los modelos y él se encarga de procesar la información o leer la información. De eso se trata y esa es una de las gran ventajas que tenemos en este caso al utilizar Laravel, el ORM tan potente que tiene. Yo necesito traerme en este caso, de las categorías existentes en la base de datos, me tengo que traer el nombre y el ID, ¿cierto? Entonces le voy a decir a esta parte, con esta línea, le va a decir a Laravel, vaya a la base de datos, tráigame el nombre y el ID de las categorías en la base de datos, convierta eso en una variable que se llama categories e insértela en la tabla crear. A la tabla create, y en ese sentido yo ya puedo hacer lo siguiente, agregar un nuevo for each. Como sé que va a existir una variable categories, le puedo decir que haga esto. Similar a como la tabla, simplemente le voy a decir por cada una de las opciones, colóqueme category, en este caso es ID, value, por ejemplo. Vamos a ver si eso es así, es así. Value. A ver, y refresco el formulario. Y ahí pueden ver que si él consulta la base de datos, solo me trae registros válidos, lo cual quiere decir que la validación está mucho mejor. Mire, el ID 1 con el categoría 1. Si yo manualmente me voy a la tabla y agrego una nueva categoría, por ejemplo, acá a post, agrego un nuevo registro, que sea el 2, category 2, lo dejo así, cierro, voy al navegador y refresco, ya aparece aquí la siguiente opción. Y luego cuando yo lo envíe es un valor válido, por lo cual aquí me dice que no hay problema. Voy a colocar un nombre aquí y voy a colocar, por ejemplo, un precio acá, que sería válido. Le digo crear y dice OK. No pasó nada. Creo que está OK. A ver qué sucedió. El nombre es requerido. Al parecer estoy enviando mal el nombre. Que dice tipo, aquí es tipo text. Y el nombre es nombre. Por eso me estaba dando un error, porque este campo no tenía un valor válido para el nombre. No identificaba que ese era el parámetro que se iba a ir. Entonces aquí colocamos 1000. Y aparentemente está OK. Y el formulario se envía, pero en este caso se envía y quedó en blanco. Quiere decir, se pudo capturar acá la información. Vamos a pasar esto a una variable y vamos a mirar esa variable que tiene. ¿Listo? Vamos a darle a enviar nuevamente. Y esto ya lo puedo insertar yo directamente en mi base de datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si esto es así, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Para los productos, para el modelo producto, por favor, crear un registro con los datos que acabo de validar. Solo me va a insertar en la base de datos lo que sea válido a lo que yo estoy solicitando, que en este caso son la categoría de la categoría, el nombre y el precio del producto. Y luego que eso esté OK, yo le puedo decir que me haga un redirect a la ruta, por ejemplo, products index, es decir, a la tabla de productos para ver que el producto se creó correctamente. Le voy a enviar nuevamente el formulario y me dice, oh, el atributo category ID no puede ser creado o no puede ser definido en ese modelo de producto. Voy al producto y acá me dice que el category ID no se puede utilizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos agregar una nueva propiedad a este modelo de producto que se llama fillable, que le está diciendo a Laravel qué campos de la tabla o qué columnas de la tabla se pueden diligenciar en formularios. Y esos serían estos dos, ¿cierto? El nombre, el ID de la categoría y el precio. Eso es para que Laravel se asegurarse de que están manipulando los datos en la base de datos solamente en los campos que le estamos definiendo como usuario. Eso es todo lo que está haciendo. Le digo nuevamente y me dice no existe una tabla precio. Por eso a usted le está dando error.
En este caso me voy a ir a la tabla de productos, donde creé la tabla de productos y le vamos a agregar aquí un table integer, por ejemplo, price. Y por default le vamos a colocar el valor 0. No va a ser nulo, sino por defecto va a ser 0. Y eso arreglaría todo. Antes de poder arreglar todo, necesito correr un nuevo comando para que me vuelva a crear la base de datos desde cero, que yo ya les había comentado. Fresh. Y él hace lo siguiente. Borra la base de datos y vuelve a crear todo lo que acabo de modificar. Quiere decir que si yo voy a productos, no hay nada, que si le doy crear y le coloco aquí no, producto 1, y aquí le coloco precio, y aquí no hay categorías. Necesito crear una categoría para poder volver a trabajar. En ese sentido, vamos a crearla. Vamos otra vez a local post, categories, insertar 1, category 1. Con eso ya podemos empezar a trabajar. Nombre 1, crear. Se creó correctamente y de hecho fíjense que ya tiene aquí el ID, perdón, en la fecha como tal, y tiene el índice, y tiene el nombre, y tiene el precio que le acabo de colocar. Si voy nuevamente a enviar uno, me va a hacer la misma validación y empieza pues a funcionar el formulario. Lo otro que tengo que hacer, de pronto este cancelar me debería volver atrás, en lugar de limpiar. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar acá. Me voy a ir al crear. Y esto, en lugar de ser un botón, le vamos a decir que sea un enlace y que la dirección sea la ruta anterior. Index, ¿cierto? Y creo que tiene más sentido. Productos en singular. Cancelar, crear, cancelar, crear. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes en este momento, muchachos? No, profe, pues digamos que lo único es como lo que... No, pero no es una duda, o sea, digamos, nosotros creamos las vistas, ya tenemos el HTML, lo que yo no entendí muy bien es como en dónde tengo que ponerlo. Acá Digamos, como lo acá. Entonces, por ejemplo... O sea, yo creo la vista y ahí, en la vista, o sea, en los views, sí. creo el archivo PHP y ahí es donde pongo el HTML, ¿sí? Sí, digamos la estructura que nosotros tenemos un archivo general que tiene todo el HTML de los cabeceros, ¿cierto? Está el head, el estilo y todo eso. Entonces, como Laravel nos permite reutilizar ese contenido, nosotros creamos un archivo layout, que sería ese que usted está viendo acá, que está dentro de la carpeta layout. Entonces, en ese coloca usted como el HTML básico, porque si usted se da cuenta en el diseño, en el diseño, siguiendo este diseño, todos los diseños tienen la misma estructura, la misma ubicación de los elementos. El sidebar está aquí, el top bar está en la parte superior, lo que usted está cambiando constantemente es solamente esto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué tengo todo esto en todos los archivos si lo único que necesito es reemplazar esto? Entonces, Laravel me permite crear esto que usted está viendo acá. Un archivo base en el cual usted define posiciones donde insertar el contenido personalizado. Es decir, define esta posición principal y ahí cambia solamente eso. El resto lo puede seguir reutilizando. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Creé un archivo app en la carpeta layout. Cuando yo necesito llamar esa plantilla, por decirlo así, como sé que existe una posición que se llama content, que lo llamo así, o sea, aquí en a partir de este HTML o este div, lo que está interno va a ser una posición dinámica, que se llama content. Se va a llamar una sección content. Entonces yo llamo ese archivo donde lo necesito. Por ejemplo, voy al índice de productos, que sería la tabla de todos los productos que tiene el sistema. Lo primero que le digo es, este archivo va a extenderse del archivo app layout que yo creé anteriormente, es decir, de la plantilla. Y en la posición section, inserte ahora sí el contenido solamente de la tabla de productos o el formulario o solamente lo que yo necesito ubicar. Quiere decir que todo esto es app layout y aquí es solamente index, por ejemplo, de setting. Esto sería index de servicios.
Esto sería index de préstamos. Esto sería index de tarjetas de crédito. Y todo esto se sigue reutilizando como usted lo necesite para evitar duplicar el contenido. ¿Sí me hago entender? Profe, la verdad es que no, ese es el pedacito que me queda difícil, como separar el HTML. Yo sé que su merced está intentando explicármelo, pero es que no entiendo bien cómo ponerlo, pero... Es utilizando este tipo de escritura. Usted debe tener, por cada vista que tenga, tiene un HTML, ¿cierto? Un archivo Sí, HTML. señor. En cada uno de los archivos HTML empiezan y terminan así. ¿Sí o no? Así como lo está Sí, viendo. señor. HTML Sí. tal. Entonces, a eso es lo que me refiero. No tiene sentido que usted repite por cada uno de los archivos esto. No tiene sentido que usted esté reutilizando, repitiendo por cada archivo, porque realmente lo que cambia es lo que está en un pedacito. Por ejemplo, si tiene la El tabla de body. producto, el body, y mucho más interno dentro del body, porque si da cuenta, el body está reutilizando cosas. Entonces, lo que yo hice es precisamente eso, identificar qué se está reutilizando o qué se repite tanto, y eso que nunca cambia, lo llevo a un app blade, y lo que cambio lo convierto en una posición, ¿cierto? Entonces, de todos los archivos yo identifiqué que esto se repite y lo que cambia es esta posición. Entonces, lo que yo hago posteriormente a ese es, por ejemplo, usted tiene la tabla de productos y luego tiene formulario de productos. Entonces, en el diseño, vuelvo y le insisto, en el diseño, el formulario y la tabla, lo único que cambio es aquí. Aquí iría el formulario o la tabla, ¿cierto? El resto se mantiene, ¿cierto? Sí. Pues es que en mi caso, por ejemplo, yo cuando hice las vistas, yo hice vistas por usuario, entonces digamos que Sí. el menú del administrador no es el mismo que el No, cliente. pero cuando usted cambia de una cosa a otra, dentro del usuario se repite mucho. Bueno, sí, como la misma estructura y Sí, demás, exacto. sí, señor. Exacto. Entonces, en ese sentido, lo que usted tiene que tener es, por ejemplo, un app admin, que sería estructura del administrador, estructura del usuario, pero internamente se va a repetir cada una de las cosas que tiene allí. Entonces, lo que yo estoy tratando de que identifiquen es cómo descomponer esos HTMLs y solo definir posiciones Oh. dinámicas. Una plantilla básica donde usted le va a insertar el contenido, por ejemplo, este que está aquí, ¿cierto? Entonces usted, Bien, al y se definir ahorra el, uno todo el código claro, del contenido. Ya entendí, claro, ya. ahí se ahorra todo el código contenido. Y adicionalmente se va dando cuenta cómo Laravel le inyecta el contenido dinámico. ¿Qué es el contenido dinámico? La consulta a la base de datos, convertirlo en una variable que usted la pueda montar dentro de la vista. ¿Sí? Vale, profe, Eso no, pues es. tengo que trabajarle eso, pero está chévere, ya entendí qué es lo que nos quería decir. Listo, profe, gracias. Exacto. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo reutilizar todo. Por ejemplo, aquí ya tengo la tabla dinámica acá. Todo esto se está repitiendo. Lo modifico una sola vez. Inserto solamente la tabla. Inserto solamente el formulario. Ahora, ¿qué me faltaría? Un formulario de edición, que yo pueda modificar el nombre a este producto. O un formulario de eliminación, que yo pueda eliminar solo este producto. Y me falta un formulario de búsqueda. Con eso ya queda el CRUD como tal construido. Pero más o menos eso es lo que quiero que realice. Profe, una preguntita así rápida, es que su merced, mira, ahí está cambiando de productos a la otra vista que tiene, pero si se da cuenta, le cambia, digamos, productos, las dos palabras productos, ¿eso cómo lo hace si vamos, exacto, create product a productos? Como si estamos reutilizando ese código, ese pedacito, ¿cómo lo hace? Eso se llama, esas son las posiciones, fíjense. Esta es la plantilla, se llama app.blade, ¿cierto? Esta que estoy seleccionando. Yo le digo, dentro de este archivo hay dos posiciones dinámicas. Este que se llama título o title y esta posición que se llama content. ¿Correcto? Entonces, Ajá, cuando sí. yo llamo a ese archivo para reutilizarlo, fíjense, aquí lo estoy llamando, aquí en la parte superior, le estoy diciendo, toma como plantilla ese archivo, la llave.app. En la posición title, con esta línea, le estoy diciendo, va a colocar productos. Y en la posición Ahí es content, va donde a cambia insertar este HTML. Y lo mismo lo hago en ya. create. Como es el mismo código, yo le digo en title, inserte create product, y en content, colóqueme este HTML. Entonces ahí es donde digo, no reutiliza nada, sino que él vuelve y copia y reutiliza automáticamente lo que tiene. ¿Sí me va a entender?
Sí, sí, señor, ya. Listo, gracias. Eso Profe. es lo que quiero que entiendan en este momento. A partir de ahí, pues ya el código más específico de los controladores, pero creo que es mucho más fácil de entender porque está muy aislado, es decir, es fácil de entender qué es lo que está haciendo cada una de las cositas. Lo único que acabo de introducir es lo de la validación, pero eso lo pueden ir revisando en la documentación, es supremamente interesante. Y cómo se envían respuestas de un lugar a otro. Entonces, lo mismo de siempre. Laravel para funcionar trabaja a través de rutas. Esos archivos están en la carpeta rutas. Entonces, lo que yo le digo a la aplicación es que escuche una URL, y me refiero a una URL interna, y a partir de esa URL haga algo. Y ese hacer algo es ejecutar una función de un controlador. Y esa función de un controlador puede hacer dos cosas: consultar a la base de datos y retornar una vista, que es lo que hace casi todas, o la otra cosa es insertar algo en la base de datos y volver a retornar una vista o redireccionarme. Este caso está haciendo esto. Valida que los datos que llegan de la petición o del formulario sean correctos, inserta en la base de datos los datos mediante como un nuevo registro y posteriormente me redirecciona. Todos los controladores hacen exactamente lo mismo: o consultar en la base de datos o insertar en la base de datos, o mostrar una vista o redireccionar hacia otro lugar. Por ahora eso es todo lo que hacen los controladores. Y el comunicarse en la base de datos lo hacen los modelos, como lo puede ver aquí, pero es mucho más fácil de comprender por las acciones propias de las posibilidades que nos dan los modelos, de la abstracción que se hace realmente de consultar a la base de datos. Esto es la inserción a la base de datos, pero es mucho más sencillo de entender. ¿Listo? Listo, profe. Vale, con esto, muchachos, voy a dejar hasta el día de hoy. Mañana vuelvo y los invito a que nos conectemos, terminamos esta funcionalidad y seguimos avanzando de pronto en búsquedas o ese tipo de cosas. La idea es que tengan un CRUD claro esta semana para que puedan ustedes reutilizarlo tantas veces no lo necesiten en su proyecto. Y el día jueves, que nos reunamos un poquito más de tiempo, entonces les cuento de dónde del proyecto podemos empezar a sacar las evidencias que tenemos a cargar. Les voy a dar un ejemplo. Dice componentes de frontend. Entonces, ¿qué tenemos que tener de los componentes de frontend? Pues las vistas que estamos generando. ¿Qué módulos codificados? ¿Qué serían? Los controladores y los modelos. Para saber de dónde sacamos de nuestro proyecto las evidencias. ¿Listo? Perfecto, muchachos. No sé si alguien tenga Listo, otra profe. pregunta que quisiera solucionar. Bueno, muchachos, aquí hay dos preguntas, una de Cristian y una de José Ignacio. Cristian, la pregunta suya es que si debemos hacer todos los módulos. La idea es hacer por lo menos 4 o 5 módulos del sistema de información, o sea, 4 CRUDs para ser más específicos, que se puedan comunicar módulos entre ellos, no simplemente un CRUD de productos, porque el que es el que estoy haciendo yo en este momento. La idea es que puedan hacer un poquito más avanzado el proyecto. Y José Ignacio me pregunta ¿qué evidencias se deben entregar? Todas las de las guías 7, las únicas que, digamos, no se tocan del proyecto de Laravel son las últimas 3, que tienen que ver con tecnologías disruptivas. Hay un video de otra, las últimas 3 evidencias, igual lo repasamos mañana, pero esas son, digamos, las que no dependen del proyecto de Laravel, porque las otras sí dependen directamente del proyecto en funcionamiento. Como les digo, pues la idea es generarlas a partir de este proyecto que estamos haciendo. ¿Listo? Con eso, claro, muchachos, entonces los espero el día de mañana. Les agradezco a todos nuevamente por participar y nada, nos vemos para seguir avanzando en el proyecto. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Con mucho gusto.